mal y eso va a estar indispuesto. Ay, ay, ay. Cuéntenme. Díganme algo. ¿Pudieron revisar preguntas, dudas de lo pasado, futuro? Algo que no hayan entendido. Griten. Bueno, sí. Espérate, Eh, déjame subirlo, espérate, que no oigo nada. Oh, ¿por qué soy tan bajito? ¿Será aquí? Bueno, habla de nuevo, a ver, porque por alguna razón te escuché súper bajito. Hello. ¿Se oye bajito, sí? ¿Y ahora? Un poquito mejor. Déjame ver. Ah, ok. Yo estaba haciendo una pregunta y me salió una pregunta ahí que me partí realmente, pero me confundió a la vez, porque yo pensé, por ejemplo, en pólipos adenomatosos, los malignos, ¿verdad? Me salió una pregunta referente a una mutación, que es APC. Ajá. Pero entonces, cuando yo le di, tenía la opción de APC y también del CRAS, Ajá. y me la puso mala. Lo que pasa es que, mira que lo que pasa, no hemos llegado a tratamiento, pero en la secuencia mira que lo que pasa, ahí te pueden, en relación a adenomatosis, a pólipos adenomatosos, la pregunta puede estar enfocada en dos partes. Déjame adivinar, la pregunta estaba enfocada, hablaba de algo relacionado a tratamiento. ¿Te acuerdas? Bueno, no recuerdo, pero Bueno, déjame ver. la pregunta siempre va a estar dirigida a dos cosas. Una, a cuál es la mutación de base, ¿verdad? O a la mutación relacionada a la secuencia de desarrollo, que ya vemos que, bueno, vamos a ver hoy que APC, mutación APC. Ahora, está el KRAS. La mutación del KRAS es importante porque es lo que nos permite seleccionar a nosotros el tratamiento que vamos a dar. Hay dos tipos de KRAS. Hay uno que es el llamado nativo y otro que es el wild, el salvaje. Entonces, dependiendo de cuál sea el estatus de si el KRAS no está mutado o si está mutado en un paciente con pólipos adenomatosos, entonces eso va a determinar qué tipo de terapia se le va a dar. Bueno, le voy a mandar al grupo la imagen. Ya lo encontré, Ahora, la pregunta. dale, Sí. mándala. Yo creo que tengo WhatsApp aquí. Mira a ver si se ve bien. Déjame ver, yo tengo esto aquí. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Descargar. Print screen. Vamos a ver. Bueno, ya lo podemos leer todo de paso. During this time, we also increase the strand identification. Oh, ya. Ya entendí. Ok, está bien. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo con esto. Parte de lo que está embebido acá está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Esa pregunta la vamos a dejar aquí. Pero me interesaría hacer algo, aprovechando que esto está acá, antes de continuar. ¿Ya la leyeron? ¿O todavía? No, Ok, léanla, por favor.
Ok, ya. Ok, excelente. Todo el mundo leyó, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Mira, de hecho ahora que yo la leí ahora bien, me parece muy interesante esta pregunta. Muy interesante. Así que gracias. De hecho la voy a guardar. De la primera línea, o sea, primera línea naturalmente, ¿verdad? Me refiero a de aquí hasta la primera jarra. Rosana, ¿qué es importante de ahí? Importante, lo más importante es la pérdida de peso, que perdió peso en los últimos Ok, entonces tú me dices que... ¿Dónde está eso? During the weight loss. Ok. Pérdida de Lo peso. segundo más importante es que ha tenido increases staining during defecation, Ok, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué te parece importante? porque, espérate, una pregunta, a ver si no estoy confundida. Straining es como que ha tenido dificultad para defecar, right? Para pujar, eso es que está pujando pila. Exactamente, entonces, eso es importante porque puede ser que ese adenocarcinoma que él tiene le esté obstruyendo y por lo tanto él tiene dificultad para poder hacer Ok. sus heces. ¿Algo más? La fatiga progresiva diría que es lo tercero más importante, ¿Por qué? porque al tener un adenocarcinoma, Ujú. generalmente, ay, no sé cómo explicarlo, pero generalmente esas personas van teniendo fatiga sin explicación, van teniendo pérdida de peso, Ok. etcétera. Esos Ok. son uno de los signos. Ok. La segunda línea, Rafael, ¿qué es importante de ahí? Bueno, de hecho, está media pendeja esa. Vamos obviando la segunda, vamos a la tercera. ¿Qué es importante de la tercera, Rafael? Microcytic anemia. Macrocytic anemia. Ok, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque quiere decir que hay una pérdida de sangre, y eso es, como tú lo mencionaste ayer, del Wyatt test, que se pueden hacer, los examen de sangre oculta, puede ser un indicativo de algún tipo de lesión de malignidad. Ok, bueno, esto lo mencionaste. Está bien. Entonces, vamos a analizar. Crítica, porque esta se da mayormente por pérdida de hierro. A veces, pues, Ok, o sea, hay muchísimas cosas, pero no es lo mismo, por ejemplo, una megaloblástica por falta de vitamina B12, que es más común en Crohn's, pero en esta, cuando estás en una pérdida constante de hierro, tú tienes una anemia microcítica, hipocrómica, puede dar. ok, bien. Bueno, miren cómo yo hubiese hecho el approach general, o que yo hubiese agarrado. Yo leo siempre la edad y el sexo. Añoso. Añoso, por lo general, uno piensa en cáncer es algo importante. Mayor edad, mayor riesgo de cáncer en general. Progressive Fatigue Dyspnea. Cada vez que ustedes vean Progressive Fatigue Dyspnea, tienen que pensar en anemia, COPD, patologías cardiovasculares. Desde ahí, desde que ustedes vean eso, tienen que pensar en cómo le decía, o lo pueden poner más general. Problema en pulmón, corazón, anemia. Les digo porque el espectro de patología es grande, COPD es uno. Nosotros podemos tener, por ejemplo, esa presentación es también así, si nada más le dieran esto, es clásica de hipertensión pulmonar o fibrosis pulmonar idiopática. Eh, pero pulmón, corazón, anemia regularmente se presenta de esta manera. Eh,
3 meses de evolución, problemas para defecar, pérdida de peso. Cada vez que usted tiene a alguien con anemia y pérdida de peso y añoso, comienza a buscar su cáncer en el colon, de manera general. De manera general. Lo otro, no hay historia. ¿Qué es esto? No hay historia de nada en la familia, así que nada importante. Lo otro, conjunctival pallor. Conjunctival pallor es igual a sugestión de anemia. Ustedes saben de que cuando le bajan la mucosa del ojo, la parte inferior, que se ve pálida, anemia. Anemia microcítica, como ya mencionó Rafael, cada vez que vemos microcítica, o sea, un BCM menor de 80, tenemos que pensar en deficiencia de hierro. Entonces, ahora lo que estamos viendo es, bueno, vamos a terminar. Y da heces, sangre positiva en heces. Se procede naturalmente a hacer una colonoscopía, a ver qué es lo que hay por ahí, y se encuentra una masa esofítica en el colon ascendente. Recuerden que las masas se dividen en colon. Regularmente uno la encuentra en colon ascendente o en descendente. Regularmente las masas del colon ascendente se presentan de esta manera. Es muy común que se presenten como pérdida de peso y anemia. Sumamente común. Se le hace una biopsia, ¿verdad? Y sale adenocarcinoma. Esa presentación que ustedes tienen ahí es sumamente clásica y sugestiva de cáncer de colon. Ustedes lo tienen todo. Una masa que está obstruyendo el lumen, no lo deja defecar de manera adecuada, que ha sangrado por varios meses de manera constante, y por ese sangrado constante ha desarrollado anemia microcítica hipocorómica. Tiene diferentes signos de anemia, el pálor, el progressive fatigue, en disnea. Eso es clásico. Ahora, Yulesi, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos están preguntando en esencia? Bueno, nos están preguntando acerca de la mutación, o sea, del gen que se viene, o sea, que viene involucrado en la mutación. No solamente eso, nos están especificando algo más. A gain of function, ¿de cuál de las siguientes mutaciones está relacionado al desarrollo de adenocarcinoma? Gain of function. Sí. Las mutaciones de APC que causan cáncer de colon son mutaciones inactivadoras. Por ende no puede ser APC. Porque te están preguntando ganancia de función de cuál de los siguientes genes te da cáncer. Eso es KRAS. Si fuera pérdida de función de las siguientes, mutación con pérdida de función de la siguiente fuera APC. Ajá, APC. Sí, yo lo leí después. También, Jordano, había algo que no me cuadraba porque dice que no tiene historia familiar y en la mutación, bueno, en la supresión de APC, que en la familia el clue principal acá es la pregunta, a gain of function. Lo de historia familiar, eso no es tan importante. Si bien es cierto, tiene un componente, ¿verdad?, hereditario, no es importante, porque tú puedes tener una mutación de nuevo y ya. Así que eso no es necesariamente indicativo. O sea, si aquí te ponen, por ejemplo, si te hubiesen puesto que tiene historia familiar de cáncer de colon o algo así, eso no lo hace sugestivo ni de APC ni de KRAS. Aquí lo más importante es que en la pregunta te están especificando el tipo de mutación asociada. Por ejemplo, para que me entiendan, si ustedes tuvieran un gain of function de en APC, o sea, más APC, eso significaría que tú estás más protegido contra adenocarcinoma de colon. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú tumbas el APC es que se desarrolla el adenocarcinoma de colon. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de mutaciones que dan cáncer. O mejor dicho, dos tipos de genes vinculados a cáncer. Una son los oncogenes y otras son los o mejor dicho, vamos a ponerlo juntos, oncogenes, protooncogenes y genes supresores de tumores.
Habíamos dicho en bioquímica que los protooncogenes, como su nombre dice, u oncogenes, son genes que cuando ganan función aumentan el riesgo de cáncer. Ya habíamos dicho que los genes supresores de tumores, cuando se inactivaban, era que aumentaban el riesgo de cáncer. Entonces, el APC, considérenlo un gen supresor de tumores, en este caso. O sea, que de la única manera que APC causa cáncer es si usted lo tumba. Y aquí te está diciendo ganancia de función, ¿de cuál de los siguientes? ¿Entienden? Yo le mandé una foto de la explicación también. Al grupo. Pero me resultó muy interesante. Y no era bueno, porque no tenía ese dato de la mutación, de ganancia de la función o pérdida de la función. Yo hubiese puesto TP53, pues yo pensaba que era Me imagino. No, pero es lo mismo. A gain of function. Más P53 es igual a más protección. el problema, porque eso lo El describen problema ahí es la como pregunta. la pregunta. El problema es la pregunta. Te están diciendo una mutación que gana función. ¿Cuál de la siguiente mutación que gana función es la que te provoca cáncer? Entonces tú vas a buscar aquí un protooncogen. Porque los protooncogenes son los que cuando aumentan de función te causan cáncer. P53, así como APC y MLH, son genes supresores de tumores. Si tú aumentas su función, tú proteges. Entonces ninguna de estas es la respuesta. ¿Entienden? Diantre, sí. Por eso yo le estoy diciendo que aquí no se guíen de la historia familiar, de nada. La pregunta es que te está diciendo hacia dónde va la respuesta. La pregunta aquí es un asunto de leer y entender la pregunta. ¿Entienden? Sí. ¿Alguien no entendió? ¿Todo bien? Bueno, no sé qué, Yulesi, cuando puedas, me mandes esto. Manda por favor que se vean todas las opciones para que, me imagino que ahí van a explicar lo que comenté. Pero para que vean todos los segmentos, no solamente esta respuesta, sino por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es. Pero aquí el key de la respuesta es leer bien la pregunta. No se preocupen que también no hemos entrado a hemato-onco y en hemato-onco vamos a ver un poquito más de estos conceptos, aparte de ahora mismo que vamos a hablar un poquito de esto. Pero nuevamente, como le dije, regularmente KRAS, como vamos a ver en un momento, las preguntas de KRAS regularmente están orientadas a saber si hay o no mutaciones de esa región, de ese protooncogen, para saber qué tratamiento dar. Yo estaba muy confundida en esos términos entonces, porque yo pensaba, por ejemplo, que cuando había una pérdida del APC, como dice, porque en el libro lo que te dice es dice colon at risk, cuando hay una pérdida. O sea, yo no sabía que se podía desarrollar un cáncer por la pérdida del APC o del CRAS. Recuerda que cada vez que tú ves uno de estos genes, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué es? ¿Es un protooncogen o es un gen supresor de tumores? ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, si tú tumbas APC, eso es igual a cáncer. Si tú aumentas APC, eso es igual a menos riesgo de cáncer. Bien. Ok, miren, vamos a ponerlo así. Ustedes tienen protooncogenes. Los protooncogenes son un conjunto de proteínas que se encargan normalmente de estimular el crecimiento de los tejidos. Luego, por otro lado, nosotros tenemos los genes supresores de tumores que, como su nombre dice, se encargan de controlar el crecimiento, de inhibir el crecimiento de los tejidos. ¿Qué sucede? En general existen dos tipos de mutaciones referente a estos genes. Están las mutaciones del gain of function, el nombre lo dice, aumento de la funcionalidad, y existen mutaciones de disminución de funcionalidad. Entonces, lo que te están preguntando ahí es
¿cuál de las siguientes mutaciones de gain of function, de aumento de función, me lleva a cáncer? Entonces, APC es un gen supresor de tumores. APC. ¿Qué significa? Que si tú tienes un gain of function, una mutación de gain of function en APC, eso es igual a disminución del riesgo de cáncer, porque esto es un gen supresor de tumor. Ahora, los protoncogenes, si de manera normal, como dije, ellos lo que hacen es promover el crecimiento de los tejidos. Ahora, si usted tiene una mutación que te descontrola este protoncogen, vamos a decir, el ejemplo sería KRAS en este caso, eso quiere decir que ahora va a aumentar mucho su funcionalidad y va a provocar que los tejidos crezcan de manera descontrolada. Fíjense cómo una mutación gain of function te protege o te hace más propenso a cáncer dependiendo a qué tipo de gen es que esté afectado. Si es un gen supresor de tumores, pues te protege. Si afecta a un protoncogen, aumenta tu riesgo de cáncer. Si es gain of function. Ahora, si es loss of function, depende también a quién sea el afectado. Porque si tú disminuyes la función de un protoncogen, eso es igual a disminución del riesgo de cáncer. Ahora, si tú disminuyes también la función de un gen supresor de tumores, el nombre te lo dice. Disminuyes la supresión de tumores. Eso es igual a aumento del riesgo de cáncer. Entonces, es sencillamente un rejuego de saber qué es lo que hacen esos genes y de los tipos de mutaciones que se presentan. Por eso es que le estoy insistiendo de que aquí lo importante es el tipo de mutación que te están diciendo en la pregunta. Bien. En pocas palabras, si tú tienes un gain of function de cualquiera de estos, tú estás protegido de tumores. Si aquí dijera loss of function, fuera cualquiera de estas. De aquí el único protoncogen, KRAS. ¿Entienden más o menos? Sí, yo entendí perfectamente. Bien, entonces es un rejuego más que otra cosa, es un rejuego de palabras. Rejuego de palabras. Y nuevamente, atención al tipo de pregunta. Porque fíjense, cuando ustedes tienen esta clase de preguntas donde es tan claro y evidente el diagnóstico, donde tienen que enfocarse es en entender bien qué le están preguntando. Yo creo que eso, que es más un asunto de identificar qué te están preguntando y de identificar los conceptos. Pero como le dije, ya cuando entremos a hemato-onco vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Pero me pareció interesante esa pregunta. Me pareció interesante. Vamos a agarrar de una vez y ponerla acá. Me pareció interesante. Entonces, preguntas. No, ¿todo bien? ¿Todo bien? Chévere. Dios mío, señores, estoy dando clase a las 8:30 de la mañana. Día. Oye, eso es fuerte. Ay, mi madre, ustedes no saben lo que es. ¿Bebes un café? No, a mí no me gusta el café. Para esos fines. Si es para mantenerme despierto, sí, pero si es para pensar, yo no puedo beber café porque mira, yo no sé por qué, pero a mí no me entra nada. No sé, me acelera mucho la mente. Le digo, si es para mantenerme despierto, algo así, sí, pero diga para despertarme, no sirvo de ahí para adelante. En la mañana no. Yo bebo té, pero no es eso, es la costumbre de que levantarme a las 7 para ponerme a pensar a las 8 de la mañana, Dios mío. Eso sí me ha caído pesado. Pero no, todo es costumbre. Ok, miren, aquí hay un reguero de síndrome. ¿Dónde están los otros síndromes? Miren, este conjunto de síndromes que ustedes tienen acá, tienen que considerarlo como los MEN, como el Multiple Endocrinopathy. Son sencillamente una serie de manifestaciones asociadas que usted tiene que buscar.
para llegarle al diagnóstico. Sencillamente eso. ¿Qué les puedo decir a propósito de esta pregunta? Como yo les he dicho ya anteriormente, cada vez que ustedes vean una mutación, cada vez que vean algo, tienen que preocuparse por saber qué es eso, para qué es eso, qué hace, qué no hace. Y como le dije, no solamente de que, P53, cáncer, no, porque como le dije, el tipo de mutación es importante, tienen que entender qué es lo que pasa con esto. Lo mismo le digo acá, cada vez que ustedes vean un síndrome, tiene que saber describirlo, tiene que saber qué es lo que pasa, cuál es la causa. Sumamente importante. Tienen que saber también si, sobre todo si tienen cánceres asociados, por lo que ya hemos visto. Si usted ve que alguien, por ejemplo, en una familia, el síndrome de Lynch, y ya nosotros sabemos que el síndrome de Lynch es autosómico dominante, ya por eso usted sabe que los padres tienen 50% de chance de pasarle la mutación a su progenie. Y si alguno de esos afectados es mujer, ya usted sabe que tiene que estar arriba del ovario, arriba del endometrio. Usted no puede esperar que salga ese cáncer. Incluso a las mujeres que tienen síndrome de Lynch, regularmente lo que le recomiendan es que tengan su hijo temprano y que después que lleguen al límite de hijo que quieran, que se saquen todos esos féferes. Para disminuir el riesgo de cáncer relacionado a endometrio y ovario. Y esos son el tipo de preguntas que le van a hacer con Lynch. Le van a preguntar el patrón de herencia, que calcule. O le van a preguntar cuáles son los genes asociados. O le van a preguntar de que, mira, el papá tiene síndrome de Lynch. Vamos a asumir que este niño adquirió la mutación también. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad de que desarrolle colorectal cáncer en su vida? 80%. O en el caso de la mujer, mira que ya nosotros estamos comenzando a los 20 años a hacer el surveillance de endoscopía para colorectal cáncer. ¿Qué otras medidas profilácticas hay que tomar? Bueno, ya usted sabe, hacer su sonografía pélvica. Pues si aparece cualquier anomalidad, salir de eso de una vez. No hay que esperar a que eso se riegue. Esos son el tipo de preguntas que ustedes le van a hacer aquí. En el caso de los síndromes relacionados, no polipósico. Lynch syndrome es sencillamente un cáncer regado que sale en el colon sin la previa presencia de pólipo. Por otro lado, nosotros tenemos su contraparte donde es casi lo mismo. La diferencia es que nosotros tenemos... bueno, miren qué interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Familia de la adenomatosis. Poliposis. Fíjense, mutación en APC. Gen supresor de tumores. Como le mencioné anteriormente, APC es un gen supresor de tumores. Si usted tumba el gen supresor de tumor, eso es igual a cáncer. Pero es tumbando. Ese tipo de mutación que tumba se llama loss of function mutation. Y aquí nuevamente le están preguntando por un gain of function. Ganar función. Y el tipo de mutación asociado a APC es pérdida de función, no gain. Tiene que aprenderse los cromosomas asociados. ¿Se acuerdan de tu hit hypothesis? Sí. ¿Qué era eso? Ay, mi madre. Bueno, te dijo que sí. Bueno, eso mismo, que por ejemplo, la persona nace sin uno de los como de los tumores supresores, o sea, de los supresores, bueno, eso mismo, y después pierde los otros. Okay. ¿Puedo? Sí, ayuda. Eso es, nosotros tenemos dos genes supresores, que es el P53. Ajá, esa era. Que frena de la etapa, que evita que vaya a la parte de la síntesis, donde hay replicación del ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno tiene un gen de eso, uno nace con un gen de eso inactivo, y eventualmente, de manera multifactorial, por cualquier radiación ultravioleta, cualquier sustancia química que haga que se mute
el otro, entonces se da la teoría del double hit, en que entonces ya no hay quien frene ese paso de G1 a síntesis y se da esa replicación de mutación. Exactamente. ¿Está bien? Eso es, no tengo nada que decir. Sencillamente, nosotros heredamos 2 pares de genes supresores de tumores. Es posible que usted pueda nacer con uno mutado, pero mientras el otro esté funcional, todo chévere. ¿Cuál es el problema? Que si usted pierde el que le queda, eso es igual a aumento del riesgo de cáncer. ¿Ya? Sencillo como eso. Two-hit hypothesis. Miren, fíjense que yo le dije que tenían que aprenderse el porcentaje asociado del desarrollo de colorectal cáncer, dependiendo del tipo de síndrome. Se lo van a preguntar eso, o lo van a poner a diferenciar. Así que se hacen su flashcard. Como le dije, tienen que hacer su flashcard con el tipo de mutación. Tienen que hacerse su flashcard con las características generales, con las mutaciones, cromosomas. Eso es sumamente importante. Cómo diferenciar uno de otro. Aunque no esté aquí, por si acaso, deben de saber que el screening de Lynch syndrome, como le había dicho, comienza a 20-25 colonoscopías. Familia de las adenomatosis poliposis, ella a los 10-12 años que comienza el screening. Endoscopía anual, por si acaso. Síndrome de Gardner y Turcot. Igualito, como le dije, como los men, tienen que buscarlo. Una manera fácil de diferenciar uno de otro es lo siguiente. Cada vez que ustedes vean, miren, las siglas de esto es FAP. Familia de adenomatosis poliposis, FAP. Cada vez que ustedes vean FAP más cualquier tumor blando suave que no sea del sistema nervioso, ese es síndrome de Gardner. Si ustedes ven FAP más algún tumor en el sistema nervioso, síndrome de Turcot, ya. Ni siquiera tienen que buscar específicamente cuál es el tumor. Eso es sencillamente, usted ve a un tigre con esto. Familia adenomatosis poliposis. Usted nada más tienen que presentarle eso. Miren eso. Así es como se desarrolla las lesiones, las poliposis en familia de adenomatosis poliposis. El intestino literal de arriba abajo se llena de esto, de muchos pólipos. Cada vez que ustedes vean eso y vean un tumor en el sistema nervioso central, le digo, ni siquiera tienen que saberse el tipo. Usted nada más tiene que hacer la asociación síndrome de Turcot. Ve esto gastrointestinal o cáncer gastrointestinal, sobre todo en una persona joven, 15, 16, 17, 18, 20 y pico, y de que tumores blandos en piel, hueso, músculo, síndrome de Gardner, sencillo como eso. Fíjense, como le dije anteriormente, tienen que saberse las asociaciones, porque eso le va a servir a usted para hacer la diferenciación de uno de otro. Ya, por ejemplo, cuando vemos el síndrome de Lynch, si usted ve una mujer de que con cáncer colorectal, una mujer joven, y cáncer de ovario juntos, ya usted sabe lo que tiene que pensar. Síndrome de Lynch. Las asociaciones son importantísimas y muchas veces es lo que le da a usted el diferencial. Sumamente importante. Estos puntos son regalados, al igual que los puntos relacionados a esto. Lo que pasa es que hay que entender y hacer las asociaciones de lugar, pero después de eso son regalados esos puntos. Pero nuevamente yo entiendo que al principio, como son temas medio salvajosos, pero después que usted le coge el hilo, como le dije, los Peus Jägers, hablamos de esto en estos días cuando yo le mencioné lo que me había pasado con este asunto, que la puse buena a Chepa, porque yo no me acordaba bien, la verdad, porque como le dije, en CK no hablan mucho de que patrón de herencia, mucho menos de que cálculo de este asunto de consejo genético.
nuevamente, y le busqué las imágenes, ¿se acuerdan? Que hablamos de los sangrados, que hablamos de las hiperpigmentaciones, hablamos de los amartomas en general. Fíjense que aunque es una patología relativamente benigna, tiene sus cánceres asociados. Las asociaciones son importantes. Háganse sus flashcards con esto, comiencen a trabajarlo desde ahora para que más adelante se le haga fácil hacer la distinción. Este que está aquí, ustedes pueden considerarlo una especie de diagnóstico, no me atrevería a decir de exclusión, pero muy particular. Oigan bien, como mencioné anteriormente, el screening aquí en FAP comienza a los 10-12. Antes de esa edad es extremadamente raro que se presente de que poliposis intestinal. Cada vez que usted vea a un niño, ni siquiera 5, menor de 10 años, de que con pólipos intestinales, tiene que pensar en Juvenile Polyposis Syndrome. Y regularmente se encuentran masas o malformaciones, amartomas en todo el sistema gastrointestinal. Eso es importante porque a esos niños, desde que se les descubre eso, hay que comenzar a hacer endoscopías de control, porque tienen aumento de colorectal cáncer. Esas son las cosas que le van a pedir acá. Identificar, o le van a dar el diagnóstico y le van a decir qué tenemos que comenzar a buscar, qué tipo de cáncer tenemos que comenzar a buscar, o le van a preguntar por las mutaciones. ¿Cuándo usted debe sospechar de que una persona tiene pólipos intestinales? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo debemos sospechar de que alguien tiene pólipos intestinales? Porque como hemos visto hasta ahora, regularmente los pólipos uno lo encuentra sin querer. O en endoscopías profilácticas. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea de cuándo nosotros, por ejemplo, en un niño o en alguien joven, debemos sospechar que hay pólipos? Por ejemplo, podemos sospechar cuando tiene problemas para defecar, como dijimos, cuando tiene problemas para pujar. Ok. También. Tiene problemas para pujar, ¿y qué más? Puede que tenga hematoquesia. Ajá, eso mismo. Puede tener hematoquesia, puede tener straining, pero ese straining tiene una cualidad. Y la cualidad es que cuando ya finalmente hace, las heces son normales. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros también tenemos constipación, en el cual tú tienes straining, pero las heces salen secas, salen en pellet, salen en forma de bolita. Entonces, cuando ustedes ven que un joven que está teniendo problemas para defecar, que no tiene ningún tipo de anomalía general, y las heces cuando finalmente hace salen totalmente normales, ahí te comienza a pensar en pólipos. Hematoquesia, sí, cuando tienen sangrado de un momento a otro, indoloro, o naturalmente, ni siquiera podría también, no necesariamente tiene que ser hematoquesia, sino occult blood, sin ningún tipo de sintomatología, que aparezca sangre oculta en heces. Otra cosa importantísima es cómo se ven las heces. Regularmente personas que tienen pólipos, déjame ver si le encuentro una imagen, pellet feces. Bueno, más o menos, más o menos. Es muy común que personas que tienen pólipos, las heces suelan salir así, o como pelotitas, o como, literal, como domplines. Literal. O sea, como, ustedes saben cómo son los domplines, como una cosita larga, que parecen, le dicen de que, como dedito o patica de gallina. Eso es clásico, que no sale de que una S, ¿verdad? Una pupu normal, una cosa así, no. Salen muchas cositas pequeñitas. Cada vez que usted ve que vea eso, pellet like, o como le decía,
larguitas y muchas pequeñas, tiene que sospechar de pólipos. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Mira, como así. Ven como larguitas. O como le había mencionado, literal. No. Como mini dumpling, me parece. Entonces, cada vez que usted vea eso, sospeche de. Cada vez que usted vea un pólipo, biopsia. Por si la moca. Síndrome de Lynch, no hablamos de eso. Colorectal cáncer. Literalmente con la pregunta esa que revisamos hace un momento, literal vimos ahí la presentación clásica de colorectal cáncer. Como le dije, los cánceres colorectales regularmente se dividen en dos grandes grupos, que son los de colon ascendente y los de colon descendente. Regularmente los de colon ascendente tienden a tener síntomas de anemia microcítica, lo que hacen es que sangran mucho de a poco. Y los de colon descendente, regularmente los síntomas que prevalecen son los de obstrucción gastrointestinal. Fuera de eso, lo mismo que vimos en la pregunta anterior. Esto. Una pregunta. ¿Alguien me podría recordar dónde más vimos ese signo de Apple? Bueno, realmente no fue Apple, que el que vimos fue String Sign, que es parecido en Crohn. Es medio parecido. El String Sign. Control. String Sign. Y hay otro también. Bueno, míralo acá. String Sign. Y hay. H también se ve, parece. Sí, miren que lo que pasa. Eso es algo interesante que yo discutí hace un tiempo. El String Sign también puede aparecer con cáncer. Y incluso el Apple Core también puede aparecer con Crohn. Lo que pasa es que son sencillamente, uno es más común en Crohn y otro es más común en cáncer, pero pueden aparecer. Ahora, para motivos de Step 1, cada vez que usted vea Apple Core, piense en cáncer. Cada vez que usted ve String Sign, piense en Crohn y ya. Como le dije, en el Step 1, las cosas son muy directas. No se vayan nunca por las ramas. En Step 1. En Step 2 yo no le digo. En Step 2 sí hay que tener mucho cuidado. Hay que ser más clínico. Pero en el Step 1, ay mira, String Sign, Crohn, ya, no lo pienses. No te pongas de que ven acá, pero eso puede pasar también con cáncer. No, Crohn y ya. En Step 1 no lo van a complicar con eso. Esto yo se lo expliqué, me parece que fue ayer que les dije, que sencillamente, bueno, ¿alguien se acuerda de esa regla? Sí. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo era que se elegía? Que es un ejemplo, si mi padre tiene cáncer a los 50, si tú le restas 10 y si es menos de 40, bueno, o sea, si está en 40 está bien, se comienza el screening, pero si da más de 40, se comienza a los 40. Y si es menos, se comienza a los 35, algo así. Okay. Sencillamente es restarle da a la que le salió el cáncer al de arriba, menos 10. Y si da más de 40, comenzar a los 40. Pero si da menos de 40, comenzar el número que dio. Sencillo como eso. Una regla general importante. No me sorprendería si literalmente le preguntan algo a sí mismo directo. Porque eso es una pregunta clásica. Es un aspecto general a considerar, pero clásica. Les recomiendo que se aprendan la... Fíjense que aquí hace un frío. Dios mío. Déjame apagar. Dios mío. Les recomiendo que hagan lo siguiente. Cada vez que ustedes tengan esos casos y le pregunten sobre eso, que hagan el cálculo. Porque yo estoy casi seguro de que le van a poner, ¿cuándo comenzar el screening? A los 40 años. Y no necesariamente, como vimos. Si usted tiene, por ejemplo, un padre que desarrolló cáncer de colon,
por ejemplo, vamos a escribirla para que no nos perdamos la información. Si a usted le ponen un caso donde literalmente dice, viene paciente a consulta de rutina, o sea, no llegó con nada, y en lo que están hablando ahí te dice que el tigre come bien, saludable, hace ejercicio, todo está bien, nada, que de vez en cuando le duele la cabeza, bla, 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 pero todo bien. Y todos sus exámenes salieron bien. Él tiene 28 años. Y dentro de la historia dice que el padre fue diagnosticado a los 49 años de colorectal cancer. Ups. Y que fue muy agresivo y que ya a los 58 murió. Ya. Luego te preguntan cuál sería el estudio y edad recomendada para el paciente según su historia. Entonces, ¿qué ustedes harían ahí? Déjenme yo hacer un garabato aquí. ¿Ven? Bueno, de hecho, vamos a hacerlo más divertido. ¿Cuándo deberíamos comenzar con él? ¿Cuál sería el estudio y a qué edad deberíamos comenzar con este señor? Hay que hacer una colono a los 39, porque no son 10 menos. O sea, tú dices... Bueno, ¿quién más? Entonces Solange dice 39. ¿Quién más? Yo también creo los 39. Yo también digo que 39. Ok, Exacto. entonces yo pregunto, ¿por qué no comenzamos a los 40? Porque se le debe restar 10 a la edad de cuando el padre presentó Cuando lo diagnosticaron, eso a 39, y sencillamente tú o eliges 40 o eliges, o sea, tú eliges el número que sea menor del cálculo. 40 es el de base, pero tú siempre restas 10. Si cuando restaste 10 te dio menos de 40, tú eliges este. Si cuando tú restaste, vamos a suponer que fue a los 58 que te encontraron cáncer, 58 menos 10 es igual a 48. Entonces, 48. como la resta de 10 es 48, entonces aquí tú comienzas a los 40. Para que no se me confunda con eso, porque se lo van a preguntar. ¿Estamos claros? Siempre buscando la edad más joven, ya sea por el cálculo o por la regla del 40. Si no, recuerden que fuera de eso, si es una persona normal, si no tiene ninguna historia de padre ni madre ni nada, ¿a qué edad hay que comenzamos a hacer el screening? A los 50. 50. Y ahora leí que lo bajaron a los 45. No, eso no lo he visto, pero no me sorprendería. Lo que sí vi es que tú puedes comenzar desde antes, cuando tú tienes algunos criterios, gente obesa, que no se alimenta bien, que come mucha comida grasosa, que come poca fibra, bla, bla, bla. Sí, yo también leí eso que dice Urbano realmente, que en personas jóvenes se debe empezar a esa edad. Que tú puedes hacerlo así, incluso hasta más, si hay alguna otra cosa, que ni siquiera tiene que, ni siquiera necesariamente tiene que tener un factor familiar, pero regularmente así. Está bien. Nuevamente eso es importante. Miren, yo no sé si se lo comenté, estoy casi seguro que sí, pero por si acaso, oigan bien. En el caso de los screenings de colorectal cancer, cuando ustedes tienen, oigan bien, un paciente que tiene un inflammatory bowel disease, o sea, Crohn o ulcerative colitis, luego de 8 a 10 años, luego del diagnóstico, independientemente de la edad de la que haya sido, hay que comenzar a hacer colonoscopia, porque tienen aumento de riesgo de cáncer. Y ese aumento de riesgo de cáncer es más prominente en ulcerative colitis, porque habíamos visto que la inflamación crónica de ulcerative colitis promovía la formación de pólipos. Y los pólipos ya nosotros sabemos que, si bien es cierto la mayoría son benignos, algunos tienen la capacidad de malignizarse. Entonces eso es importante. 8 o 10 años posterior al momento de diagnóstico, tienen que comenzar a hacer endoscopía. Eso es importante. Son como excepciones a la regla.
Ya le había dicho que en FAP, en familia de adenomatosis poliposis, tienen que comenzar ya a los 12 años a hacer colonoscopía. Y en síndrome de Lynch, bueno, eso mismo, tienen que comenzar ya 2025. Esos números son importantes. Ya todo esto lo hablamos, bla, 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 bla. Ya se acuerdan de esto, ¿verdad? Sí. Galolíticos, ¿verdad? Endocarditis. Así que... Bueno. Ajá, dímelo. No, eso mismo, que aprendí a hacerlo así. Realmente. No, ahí ya no hay, tú sabes, no hay mucha cosa. Miren, esto que ustedes están viendo acá es la secuencia del desarrollo de... Bueno, de desarrollo de colorectal carcinoma. Esto es muy importante. Fíjense lo siguiente. Yo creo que le había mencionado anteriormente, y si no, pues se lo menciono ahora y lo vamos a ver nuevamente en hemato-onco, que para que se desarrolle un cáncer realmente hay que tener mucha suerte. Y digo suerte porque tienen que pasar muchas cosas para que un cáncer llegue a tener vida útil, llegue a desarrollarse, llegue a consolidarse. Entonces lo que estamos viendo acá es la secuencia que explica el desarrollo de colorectal carcinoma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que a medida que progresan las etapas, nosotros comenzamos a ver cambios estructurales y funcionales de la mucosa colónica. Fíjense cómo comienza todo. Pérdida de APC. APC habíamos dicho que era un gen supresor de tumores. Si perdemos un gen supresor de tumores, entramos en riesgo de cáncer, porque es un gen supresor de tumores. Y si tú pierdes un gen supresor de tumores, comienza a aumentar la proliferación de la célula afectada. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa es tener riesgo, otra cosa es progresión. Fíjense, aquí nosotros tenemos que perder APC y para que progrese, para que más que el riesgo sea desarrollo ya de adenoma, de lesiones malignas, nosotros también tenemos que obtener una segunda mutación que es el gain of function que mencionamos del KRAS. Aquí perdemos, aquí ganamos. Nuevamente. Bueno. Miren la pregunta. Gain of function. Aquí perdemos, aquí ganamos. Gain of function. ¿Entienden? Sí. Entonces, esa es una pregunta de detalles. En ese tipo de preguntas es que ambos es bueno. Que te obliga a eso, a saber realmente cuál es la diferencia entre una cosa y otra para tú poder responder algunas preguntas de manera correcta. Y por eso que yo lo recomiendo, porque ese tipo de detalles así tan finos no suelen aparecer en YouWorld tan así. Son incómodas esas preguntas, pero cuando uno le saca provecho, pues es lo mejor del mundo. Por eso, porque es que tú estás obligado a saber bien que esto es un gen supresor de tumores, que este es un protoncogen, que aquí tú tienes que perder función y que aquí tienes que ganar. Entonces es un asunto de enfoque. Ya eso no le vuelve a pasar a ninguno. Y qué bueno. Pero como le dije, esas son preguntas que se ven complicadas, pero realmente son sencillitas, puntos regalados. Ahora, cuando nosotros tenemos mutación de gain of function del KRAS, ya entonces nosotros podemos ver el desarrollo de adenoma. ¿Qué sucede? Una cosa es tener un adenoma, otra cosa es tener un carcinoma. Como les dije anteriormente, para uno desarrollar cáncer pues se tienen que suceder muchas cosas.
Regularmente hay hallmarks en este proceso. Yo les recomiendo que se aprendan esto de la siguiente manera. O mejor dicho, las preguntas que le van a hacer sobre esta secuencia específicamente es esta. O le van a preguntar, como vimos anteriormente, pérdida o ganancia de cuáles genes promueve el desarrollo del cáncer. O le van a preguntar específicamente cuáles son las mutaciones que promueven el paso de una etapa a otra. Por ejemplo, una pregunta clásica es: ¿cuál de las siguientes mutaciones es la que permita la progresión de una lesión premaligna a un adenoma colorectal? A. Gain of function de KRAS. Otra pregunta clásica: ¿mutación de qué tipo o de cuál gen es que aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal? A. APC gene loss. Otra pregunta clásica: ¿a partir de qué punto o a través de qué mutación el adenoma comienza a convertirse en carcinoma? O sea, ¿qué es lo que marca o determina que esto se quede como un adenoma o que se convierte en un carcinoma? Pérdida de P53, principalmente. Cuando usted tiene un tumor que perdió P53, de ahí en adelante, si usted no toma acción, espere su carcinoma. Sencillo como eso. Es un asunto de riesgos. Y esos son los puntos más importantes en la secuencia de desarrollo. Hay otra secuencia que vamos a hablar más adelante, pero esta es la más común. Como ustedes ven aquí, el del Chromosomal Instability Pathway. Esto yo se lo había mencionado anteriormente. La aspirina protege contra el desarrollo, disminuye el riesgo de cáncer colorectal. Y es sencillamente porque regularmente estos pólipos inflamatorios iniciales tienden a estar asociados con sobreexpresión de COX-2. Y ya nosotros, bueno, no hemos hablado de fármaco per se, pero sabemos, hemos mencionado que la aspirina es un inhibidor no competitivo de las ciclooxigenasas. Y todos los N6 también, pero principalmente aspirina, por este asunto de con baja dosis poder proveer inhibición no competitiva. ¿Estamos claros por aquí? Otra cosa que le mencioné anteriormente, fíjense que yo, desde que ahorita me mencionaron acá familia, yo le dije, dejen eso ahí. Familia, no busquen, cuando se trata de cáncer de colon, en algunos síndromes sí hay un componente familiar, pero regularmente no. ¿Por qué? Miren acá lo que dice. ¿Dónde que está eso? Mírenlo aquí. Mutations in APC and FIP. La mayoría de los casos de desarrollo de colorectal cancer, de las causas más comunes, que son familia de adenomatosis poliposis y mutaciones de APC, son esporádicas. Ya uno con mala suerte en la familia. No son heredadas la mayoría de las veces. Te ganaste a la loto y ya. Así que no cometan el error de estar buscando componente familiar en colorectal cáncer. Sí, como todos los cánceres es importante. Tan importante que ya nosotros vimos que eso tiene implicaciones en cuándo iniciar el proceso de screening. Pero no lo lleven a tal punto de darle más importancia de la que tiene ese factor. Bien. ¿Estamos claros? Bien. Ok. De cirrosis yo creo que ya nosotros estamos hartos de hablar, ¿verdad?
Ya nosotros hemos hablado de fisiopatología, ya nosotros hemos hablado de los porchos endosistémicos, ya nosotros hemos requete hablado de todas estas características. Lo que sí me gustaría es hablar de una cosa. Hay unas preguntas clásicas relacionadas a cirrosis y Step 1, y es la siguiente. Fíjense que el espectro de manifestación es grandísimo. Un reguero de cosas. Multisistémico. Es muy común que pregunten las siguientes asociaciones. No se sorprenda si a usted le sale una pregunta que diga, mira, este tigre tiene cirrosis hepática. ¿Cuál de las siguientes agrupaciones de síntomas están ocasionadas por la misma fisiopatología? Lo voy a escribir. ¿Cuál de las conjunctions de los siguientes síntomas están ocasionados por la misma fisiopatología? Fisiopatología. Es una pregunta clásica de este punto. Cada vez que ustedes, bueno, y aquí le ponen, ya ustedes saben, mezcla. Le ponen síndrome hepatorrenal, por ejemplo, síndrome hepatorrenal más asterixis. B, le ponen aquí hiponatremia más edema. Le ponen aquí déjame ver, trombocitopenia y disminución de fibrinógeno. D, vamos a poner aquí telangiectasia más ¿cómo era que se llamaba esto? Palmar eritima. ¿Qué ustedes creen de eso? Eso es súper grave. Yo creo que la A. Ok, ¿cuál es la relación que tú puedes establecer entre el síndrome hepatorrenal y asterixis, fisiopatológicamente? La producción de amonia, que como el hígado está dañado, hay una hiperamonemia. Ok, ¿alguien más? ¿Ideas? Entonces tú me dices que hiperamonemia. Hiperamonemia. Y tú pusiste síndrome hepatorrenal. Ajá, eso no me... Síndrome hepatorrenal, asterixis. Ajá. Y también yo agregaría que, bueno, Sí. no la voy a agregar porque tú no la pusiste, está bien. ¿Cuál? Pero di, está bien. Yo la pongo. La hipertensión portal. ¿Hipertensión portal con qué? Porque son dúos. Asitis. Ajá, exacto, con hipoalbuminemia. Ajá. Bueno, asitis o hiperbinemia o hipertensión portal con qué. Que no, No, asitis, déjala así. Ok, entonces ustedes me dicen que esto está bien. Ok. Eso con lo de arriba, eso con el síndrome hepatorrenal. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea, algo que aportar? Estoy de acuerdo con Solani, porque si la capacidad de eliminar el amonio no está o sea, una acumulación de amonio y te produce esos síntomas de asterixis a nivel cerebral. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que la A. ¿Cómo? Entonces, ¿cuáles son las otras? La C y la D, ¿cuál es? ¿Qué dice? La C, trombocitopenia, disminución de fibrinógeno. Este era telangiectasia y palmar eritima.
Pero que realmente No, pueden no ser está. todas. No, Falso. porque esa D no está, esa no está relacionada, ese. ¿Cuál tú dices? Sí, la de sí, la de la angectasia y Sí, el Palmar. pero una no Ujú. está relacionada con la otra. Ok. Es la pregunta. Porque, Entonces, tú me dices técnicamente que todas pueden ser menos esta, en pocas palabras, para ver si te entiendo. O sea, tú dices no, que no, esta mira, te voy puede a ser. explicar. Mira, la B, el edema no quiere decir que sea por la Espérate, falta. espérate, 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 vamos por parte. La pregunta es, ¿todas pueden ser menos la de? O sea, lo que pregunto. No. Ok, Para ¿cuáles mí pueden todas ser? pueden ser. Ok, ideas. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna Pero Bueno, idea? la que más yo pondría fuera la A. Ok. Para mí, la D no puede ser porque como que no van de la mano. El eritema palmar, que yo sepa, es por el estrógeno. O sea, como que hay Ok, una disminución del metabolismo de estrógeno, entonces ocurre ese eritema palmar. ok. ¿Alguna otra idea general? ¿Alguien? No, está bien, mira. La tampoco. telangiectasia que ocurría ahí es lo mismo que el spider angio. ¿Cómo? Ajá. Ah, ajá, exacto, pues van de la mano porque es por aumento de estrógeno. La respuesta de la D, no jodan. No era. Tú eres, No, es la D. Telangiectasia son los spider angioma y el parmaeritema. Ambos se dan por estrógeno. La pregunta dice, ¿cuáles están ocasionadas por la misma fisiopatología? Lo único que tienen algo en común aquí es que estas dos se producen por estrógeno. Hipertensión portal se produce ¿por qué? Por fibrosis hepática. Y la citis se produce ¿por qué? Por aumento de la presión hidrostática portal. ay, que Ahí no hay nada yo no entendí la fisiopatológicamente. pregunta. Yo no entendí la pregunta. Entonces, Fisiopatológicamente significa causa. Síndrome patorrenal no tiene que ver con asterixis. Ustedes me están pues, mezclando que como hay problemas renales, hay hiperamonemia. Y como hay hiperamonemia, hay asterixis. Y no es así. no, no es Porque así, es por el problema del hígado, que está la hiperamonemia, porque el hígado es que se encarga de eliminar el amoníaco. pero es que el síndrome patorrenal no es por hiperamonemia. No, yo sé, o sea, ahora que tú lo pusiste así, o sea, yo no entendí la pregunta, ni sabía que una tenía que estar relacionada con la otra. Pero eso es lo que dice. Ocasionada por la misma fisiopatología, o sea, causa de base. Entonces, la Ay, ay, única ahí ay. es esta. Es una pregunta Sí. clásica del STEMI. Izquierda. Pregunta Sí. clásica. Trombocitopenia, eso es por disminución de trombopoyetina que se produce en el hígado. Fibrinógeno, disminución también de síntesis. Podríamos decir, mira, estas podrían estar relacionadas. Hay otras cositas detrás de esto que no se van un poquito del scope de ahora, como no hemos entrado en hemato, pero no. Proteína Disminución de C y eso. sodio. Edema. El edema es sencillamente por la presión, por el aumento de la presión portal. La disminución de sodio, ya eso tiene que ver con el síndrome patorrenal. Ujú. Nada que ver. Yo lo que entendí fue que cuáles cosas o sea, qué pasa en la cirrosis, todo eso. Por eso yo dije que No. todas. La pregunta importante. Fisiopatología es causa. Entonces, eso sí le van a pedir a ustedes mucho. Que comiencen a asociar dentro de todo el espectro de presentaciones posibles, que hagan asociaciones. Eso sí es una pregunta clásica. ¿Estamos claros aquí entonces? Good catch. Ujú. Bien. Pero de ahí ya nosotros hemos hablado mucho. Spontaneous Bacterial Peritonitis, eso es un cáncer. Digo un cáncer porque es... Para mí, yo entiendo que es un diagnóstico bien challenging. Es un diagnóstico que de verdad tú tienes que saber como qué es lo que está pasando para nada más sospecharlo. Oigan bien. El nombre lo dice. Spontaneous Bacterial Peritonitis. Peritonitis espontánea bacteriana. Oigan bien. Cada vez que ustedes tengan un paciente con cirrosis hepática que desarrolle fiebre, alteración de la conciencia, hipotensión, taquicardia, piensen en eso. Ya. Imagínense que una sepsis salvaje. Ya. ¿Ya?
Sobre todo si el paciente tiene ascitis. Spontaneous bacterial peritonitis es lo siguiente. Es un paciente... bueno, pero vamos a coger esta imagen. No nos va a complicar la live. Spontaneous bacterial peritonitis es lo siguiente. La ascitis que está acá, ese líquido, o la fisiopatología que se propone, realmente no se sabe qué es lo que pasa bien ahí, pero lo que se cree que toda esta ascitis, ya ustedes saben que es líquido trasudado, y que ese líquido literalmente es un caldito ahí, que está ahí, un caldito, un agar. Entonces, las bacterias gastrointestinales pueden translocarse de manera espontánea o pasar del sistema gastrointestinal a la ascitis, al líquido acítico, y ya ustedes saben, felices ellas se multiplican ahí y causan un foco infeccioso. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente, como digo nuevamente, que tenga de la nada, que tenga ascitis y de la nada tenga alteración de la conciencia, fiebre, leucocitosis, hipotensión, taquicardia, piensen en spontaneous bacterial peritonitis. Sencillo como eso. Como le dije, es para mí una especie de diagnóstico challenging, como sepsis, porque literal tú tienes que buscarlo muy bien. También yo leí como que para tú poder diferenciar también de la peritonitis bacteriana secundaria, es que en la peritonitis espontánea siempre actúa un microorganismo. Sí, A siempre. diferencia Ahí, de... como le dije, esto, literal, es que se infecta el líquido acítico. Regularmente las causas principales son dos, que es Klebsiella o E. coli. Y naturalmente, ustedes saben cuál es el tratamiento. Antibióticos. Me parece que, no recuerdo si es cefotaxima o cefocitin, Cefotaxima. que se le da. Metronidazol también se le puede dar, Cipro. Tú puedes repetir pérdida de conciencia porque en el libro no lo dice así. O sea, como así como tan claro. Alteración, cada vez que usted tenga un paciente con cirrosis hepática que desarrolle alteración de la conciencia, fiebre, leucocitosis, hipotensión, taquicardia, o sea, literalmente una sepsis con alteración de la conciencia en un paciente con cirrosis hepática, sospechen su spontaneous bacterial peritonitis. Tratamiento antibiótico de una vez. ¿Cómo era cefotaxima? ¿Qué tal? Cefocitin. Cefotaxima. Bueno, cefotaxima. No sé qué uno de esos es cefotaxima. Tratamiento. Ese, como le dije, es un diagnóstico que literalmente hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Regularmente, lo primero que usted hace cuando sospecha de esto es paracentesis. Naturalmente, si el problema es que este líquido está infectado, pues si usted saca un chin, naturalmente va a haber cambios. No va a ser un líquido claro o amarillento, sino que va a ser, tú sabes, purulento. Cuando usted lo ponga en un agar, o sea, en un culture a crecer, va a salir alguna bacteria. Y el hallmark es que cada vez que usted vea más de 250 leucocitos por campo, eso es diagnóstico, es una prueba confirmatoria. Pero como le dije, lo primero que se hace es meterle antibiótico, después usted hace todo lo otro. A menos que, como ya ustedes saben, que la pregunta sea cómo confirmamos el diagnóstico. Pero si le preguntan, si le ponen el caso, como ustedes han visto hasta ahora, es muy importante, yo se lo he dicho mucho, y ustedes se van a ir dando cuenta, y se van a acostumbrar también. Eso es sencillamente prueba y error, de que es muy importante la interpretación de la pregunta. Como yo les he dicho, muchas veces más importante que saberse las cosas es saber abordar la pregunta o entender qué es lo que te están pidiendo. A ver, como le dije, aquí le pueden preguntar qué hacer, qué es lo próximo que se hace. Da tratamiento. O le pueden preguntar cómo confirmar el diagnóstico. Hacer una paracentesis. Ver el líquido acítico, qué es lo que hay ahí. Tienen que siempre, como le digo, por eso yo siempre le digo, lean primero la pregunta para que usted sepa qué es lo que le están preguntando. Porque, por ejemplo, la pregunta que mandó Yules y la que discutimos, ustedes saben yo. Personalmente yo leo esa, por ejemplo, yo normal, de que estudiando, o en el examen, yo leo esa pregunta
la pregunta y yo ni siquiera leo la... O sea, yo nada más leo la pregunta, yo no leo esto. Yo de una vez vengo a responder. Porque es que me están siendo muy claros con la pregunta. Toda la información que está aquí, ustedes saben que no me sirve para nada. Si acaso en tal caso, mira, miren aquí, al lado de la pregunta, adenocarcinoma, ya yo no tengo que saber más nada. Todo eso, ¿ustedes saben qué es? Haciéndolo perder tiempo ustedes. Porque la pregunta aquí es muy, 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 muy clara. Y como yo le dije, todos estos son genes supresores de tumores. Y aquí está diciendo gain of function, adenocarcinoma. Yo no hubiese leído la pregunta, no la leo. No les recomiendo que hagan eso, naturalmente. Uno, ¿verdad? En el examen la letra por si acaso. Pero lo que le digo es que lo más importante siempre es la correcta interpretación de la pregunta. Más que incluso saberse las cosas a veces. ¿Estamos claros? Por aquí. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Todo bien? Hello. Todo bien. Yes. Mira, la pregunta, yo creo que les dije, la pregunta que mandó en estos días. Déjame ver algo. Que yo no la tengo, ¿no? Está bien, la voy a buscar después. En fin, miren. En diversos momentos hemos hablado de marcadores. ¿Alguien recuerda cuáles eran los marcadores de destrucción ósea? ¿No lo dijimos ayer? No sé, pregunto. El crash y el red. No. El BRAF, perdón. Pero ustedes quieren que yo lo mate. Yo le estoy oigan la pregunta. ¿Cuáles son los marcadores de destrucción ósea? Fosfata, Ay, Fosfato y PTH. No, ¿qué es lo que tiene que ver? Mira, coño, lo voy a sacar de la clase. Voy a dejar esta vaina. es que tú no ligas una cosa con otra, no pensando en marcadores tumorales y tumba, ay Dios mío. No importa, así que le van a hacer la pregunta en el examen. Es una de una vaina y otra de otra. Déjense de eso. fosfato, ALP, alcalina fosfatasa. alcalina fosfatasa, sí. Mata, no es verdad. Eso en suero. Y en orina, ¿qué era lo que veíamos? ¿Cuáles eran los marcadores en orina? Eso en suero, o sea, sangre. Y en orina, ¿cuáles eran? Son dos marcadores en orina. Uno es hidroxiprolina y el otro era CAMP. Sí. Sí, ¿Verdad? Entonces, los marcadores nos sirven a nosotros para identificar dónde está el problema. Bien. Sí, porque esa misma alcalina fosfatasa también se encuentra elevada en colangitis, digo. Ajá. Colangitis, sí. En Ajá. no colencistitis, sino en colangitis. Entonces ustedes no saben los marcadores de la vaina, pero se saben lo otro. Ajá. Sí, no, Porque estamos en eso, gastro. Roden durísimo. A mí no me que digan. por la clínica que una diferencia entre una y la otra. Roden durísimo. ¿Qué es lo que yo le iba a decir? Entonces, así como nosotros tenemos marcadores. ¿Y los marcadores de músculo cuáles eran? Tejido muscular. Hermano, ¿cuál era lo de orina? De Hemoglobina. destrucción ósea. Hidroxiprolina en orina y CAMP. Ok, thank you. Los marcadores, ¿cuáles eran los No marcadores? vamos a tener a la niña aumentada. ¿Eh? La niña no va a estar aumentada y la... ¿De qué tú hablas? O sea, no te sigo. ¿Los marcadores de quién? De músculo. Ya, más sabía. Señores, le cuento trompada a ustedes. Seca. Bueno, eso Eso no puede pasar. Seca, contrale. Creatina quinasa.
Sí. ¿No se acuerdan? Miopatía tiroidea, que dijimos, ay, miren, ay, aumento de SK. Ah, que músculo, tenemos creatina quinasa, que lo hablamos en músculo cardíaco también, CKMB, troponina. Que cada vez que usted ve CK elevada, en Duchenne habíamos hablado de que la CK estaba alta por la destrucción muscular. Marcadores. Entonces, le estoy haciendo esas preguntas porque aquí nosotros tenemos un regalo de marcadores que son extremadamente importantes. Todos son importantes, dependiendo del tejido. Porque cuando ellos aparecen, nos indican qué está sucediendo en ese órgano. Nos están diciendo si está bien, si está mal, si se está destruyendo mucho y si se está destruyendo poco. Entonces los marcadores son importantes. Entonces los marcadores gastrointestinales, todo el que se sabe todo el mundo es AST-ALT. Oigan bien, cada vez que ustedes le den AST y ALT, lo primero que tienen que sacar es el ratio. Lo primero. Cada vez que ustedes vean de que AST, por ejemplo, que ustedes vean de que la AST está en 50, en 100 y la ALT en 50, ese ratio es 2:1. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que sospechar de que el paciente es alcohólico. Cada vez que ustedes vean eso, alcohólico. Y ni siquiera tienen que ser alto. Puede ser que aquí tenga 20 y que aquí tenga 40. Puede ser que aquí tenga 60 y aquí 120. No tienen que ser tampoco números elevadísimos. Cada vez que usted ve ese patrón, piensa en alcohol. Cada vez que usted vea AST muy elevada, piensa en alcohol. ¿Qué fue? Pero también se puede ver en pacientes no alcohólicos. Sí, pero lo que le estoy diciendo es que piensen en eso, no es que es eso. Un tumor, pero un tumor de origen, un tumor puede ocasionar eso también. O sea, lo que viene siendo lesión a nivel hepático, de por sí, vamos a tener... Miren, hasta un mal de ojo le puede esa vaina. El punto es que en esto, como yo le he dicho, hay patrones. Y no se sorprendan si mañana le ponen una pregunta de un paciente patópata y en Condío le ponen, no, porque no se lo van a decir, le ponen un reguero de laboratorio y dentro de ese reguero de laboratorio está de que, ALT, AST. Y le preguntan de que cuál es la posible causa de la hepatopatía. Y usted, pero ¿y qué es esto? Selecciona cualquier chuchería y cuando ven la respuesta le dice, pero mira, el ratio es 2:1 AST-ALT. Entonces, es posiblemente una hepatopatía alcohólica y tú ven acá esta vaina. Patrones, como dije, no es que de una vez pongan alcohol, busquen alcohol. Es que tengan eso en mente. Que cada vez que ustedes vean que le pongan AST-ALT, usted busque el ratio. Y si le he dado 1, piense en eso. Porque es que no siempre le van a dar a usted un caso completo. Y cuando no le dan casos completos, usted tiene que utilizar estas herramientas para saber dónde buscar el problema. No estamos hablando de causa, no estamos hablando de diferenciales. No estamos hablando, ni tampoco es A igual a B. De que si es 2+1, alcohol. No, estamos hablando de para que usted se oriente cuando le pongan esos casos donde usted no va a tener ni idea de dónde es y ya, porque le van a decir, mira que ese tigre lo recogieron de la calle, lo encontraron por ahí, o mira que el tigre está amarillo. Y ya, y el tigre no le dice nada, no dice que si se mete algo de droga, no dice nada, y ya, y te preguntan, oye, ¿cuál es la posible causa de la hepatopatía? Mira, 2:1. Bueno, pues eso habla de alcohol. Pues alcohol. Si no te dan más nada, ahora si te dicen que el tigre otras cosas, ¿verdad? Con cocainómano, que ha estado puesto hepatitis, que promiscuo, que utiliza jeringa, ya ustedes se van por otro lado, pero esto es importante. Porque es que te orienta eso, no es que es definitivo. Chévere. Entonces, eso es importante. Lo otro, cada vez que ustedes vean de que la ALT, independiente del ratio, de que la ALT-ST están súper elevadas, de que más de 1000, 2000, 3000, piense de una vez en que hay algo destruyendo hígado regularmente, drogas o hepatitis, sencillo como eso.
Esto ya nosotros lo habíamos hablado, de que la ALP podría estar elevado en problemas con hueso, pero también en vías biliares. Oigan bien, hay una pregunta clásica referente a ALP. Yo se lo mencioné en hueso. Cada vez que ustedes vean ALP alta, tienen que pensar en que hay problemas en hueso o vías biliares. Dios mío, mira, vías biliares. Diablo. Bueno, en fin, vías biliares. ¿Cómo usted hace la diferencia? Hay otro marcador. Yo le dije, cada vez que usted vea ALP alta, tienen que buscar su GGT, gamma glutamil transpeptidasa. Cuando usted ve ALP y GTT alta, eso habla de vías biliares. ALP solo alta, busquen hueso. Lo otro, nosotros vimos que hay un sinnúmero de patologías de vías biliares. Las principales que vimos fue colelitiasis, o ponerlo general, colecistitis y colangitis. Habíamos dicho que colecistitis era inflamación del gallbladder, principalmente por obstrucción de un lito. Y habíamos dicho que colangitis era Inflamación de un vaso. no. No, inflamación De conducto. Inflamación de las vías biliares. de las vías biliares. Regularmente por una infección ascendente de las vías biliares. Colangitis es esto inflamado, todo esto inflamado. Colédoco, conducto cístico, conducto hepático derecho, izquierdo. Colecistitis es esto. Eso es importante. Porque cuando a veces la presentación de estas dos patologías es igualita. A veces. No le dicen de que, mira, que acaba de comer cosas grasas. No. Le traen un paciente que literal lo igualito, que tiene un dolor en el rayo percuadran, sin el rayo percuadran, que le duele, que le molesta, que tiene vómito, y te ven acá, esto es colecistitis o es colangitis. Bueno, a veces lo único que le dan para hacer la diferencia es ALP elevada. Cuando usted ve la ALP elevada, piensa en colangitis, no en colecistitis. Porque ya nosotros mencionamos de que ALP es un marcador de destrucción o de daño de vías biliares. ¿Estamos claros? Y ya ahí mencionamos gamma glutamil transpeptidasa, de que es un marcador también de daño de vías biliares principalmente. Miren, esto que está acá es importantísimo. Hay algunos marcadores que son los llamados marcadores de función hepática. Cuando usted tiene un paciente, por ejemplo, con cirrosis o una hepatitis aguda, usted tiene estos marcadores para determinar qué tan severa o qué tan desgastado, por así decirlo, esté el hígado. Cada vez que usted ve a un paciente hepatópata y tenga la bilirrubina muy elevada, vamos a ponerlo así, la bilirrubina muy elevada, la albúmina baja, el prothrombin alto o la platelet bajo, esos son indicadores de severidad. Porque la bilirrubina, ustedes saben, ya nosotros vimos el metabolismo, dijimos que aquí llegaba la bilirrubina no conjugada y que el hígado la conjugaba. Entonces, si usted tiene un problema hepático y aumenta la no conjugada y disminuye la conjugada, eso significa que hay pérdida de la capacidad de conjugación de bilirrubina. Eso habla mal del hígado. Glucoroniltransferasa. ¿Cómo? De la glucoroniltransferasa. La UDP, bilirrubina, glucuroniltransferasa, sí. Entonces, eso habla mal del hígado. Otra cosa, ya nosotros vimos anteriormente de que dentro de las funciones del hígado está la síntesis de albúmina. Entonces, si usted tiene un paciente hepatópata con con hipoalbuminemia, tiene que pensar, albúmina baja, no hay una razón aparente de causa, sencillamente es hepatópata.
Ah, bueno, pues eso me indica de que el hígado tiene problemas con la síntesis, así que el hígado está mal. Lo otro, prothrombin time, PT elevado. Ya nosotros también vimos, y vamos a ver más ahora en hemato, de que el hígado es que se encarga de la síntesis de los factores de coagulación. Así que si tú tienes un problema en el hígado, no está funcionando de manera adecuada, no podemos sintetizar de manera adecuada los factores de coagulación. Si no tenemos factores de coagulación suficientes, eso es igual a riesgo de sangrado y en laboratorio aumento de los tiempos. PT de manera inicial. Y si es muy severa, el PTT también puede estar elevado. El APTT. Mencioné hace un momento, cuando estábamos hablando de la preguntita que les hice, de que aquí en el hígado también se produce la trombopoyetina, que es la hormona que promueve la producción de plaquetas. Entonces un paciente patópata con la plaqueta baja, eso significa que no se está produciendo suficiente trombopoyetina. Entonces son marcadores generales de severidad hepática. Cada vez que usted vea eso, piensen que ese hígado está explotado. Y tienen que buscarlos. Porque como le dije, lo que le van a poner un paciente con una cirrosis hepática, que va a estar estable, y le van a dar un reguero de laboratorio, y escondido por ahí, alguno de estos va a estar alterado. Tiene que buscarlos. Síndrome de Reyes. ¿Se acuerdan la...? Déjame ver si la veo. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta que subí en estos días, Dinora? Déjenme, estoy ahora... Contrale. Miren aquí. Déjame buscarla para que la vean. Síndrome de Reyes. Síndrome de Reyes. Léanse eso. Acércalo un chingo para nosotros los ciegos. Please. ¿Tú usas lente, Lol? Obvio. Yo debería usar lente. Tengo que gestionar eso. Porque anteriormente yo no lo notaba tanto, pero ya me están dando los años. Oye, ahora. En la universidad uno pegado de los libros. ¿A quién no? De verdad. Últimamente lo he estado sintiendo. Sobre todo, por ejemplo, bueno, aquí en Nueva York no, porque dejé el carro botado, pero manejando me está dando cuenta y digo, mira, que no estoy ciego. Yo sé que hace algunos años yo debía haber visto aquella cosa, pero nada. Yo usaba y me operé. Ah, verdad, mira, eso está bien. Voy a ver qué me dicen, pero tengo que irse. ¿Qué es lo que iba a hacer yo con mi vida? Ah, léanse eso. ¿Aló? Ajá, ¿Qué pasó? que lean eso. Analicen. Ustedes me avisan, ¿eh? Ya. Sí, ustedes son lo que saben.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Olvídense de la respuesta. ¿Qué es lo que están, qué vieron acá? Un muchachito que tenía fiebre y le dieron pila de baby aspirin. Aparentemente. ¿Y qué pasó después de eso? Ah, bueno, afectó el hígado. ¿Cómo tú sabes eso? Una tiene hepatomegalia. Dos tiene, a ver, espérate, tiene vómitos, tiene letargia, tiene confusión. ¿Qué más? Hipoglicemia. Hipoglicemia. ¿Por qué tú me relacionas hipoglicemia con problemas hepáticos, Sofía? Ay, Virgen de la Altagracia. Oye, pregunta, no sé. Hay un impairment de la gluconeogénesis. Ajá. Antes de la gluconeogénesis hay algo. Eso viene después. Tanto. Glucogenólisis. Y después que viene la gluconeogénesis. Primero salimos del glucógeno que tenemos guardado, luego comenzamos a hacer. Pero sí, los dos se encargan de aumentar la glicemia. Y sucede en el hígado. Entonces, hipoglicemia, hepatomegalia, sí es un indicador. O sea, está bien, pero tienen que decirme por qué también. Fíjense, aquí ustedes tienen un muchachito joven que llegó con vómito, letargia, confusión. Eso fíjense, yo creo que ya lo hemos hablado también. Cada vez que usted lea una pregunta, tiene que dividir entre lo que está pasando y lo que pasó, ¿verdad? Entonces, eso lo tiene ahora, lo que está en rojo. En verde, hace 3 días a él le dieron un low dose over the counter medication para fiebre y runny nose. Entonces, ¿qué tenía él hace 3 días? Una Gripe. Gripe no existe en este libro. Un proceso viral. Ok, mejor. Un proceso, él tenía una enfermedad aparentemente viral, podría ser influenza. Bueno, influenza no tanto, porque influenza no te da síntomas respiratorios, quizás adenovirus. Cuando usted viene a ver, ¿cómo se llama esto? Una infección viral de vías respiratorias superiores. Fiebre, runny O nose. amigdalitis. ¿Ya? No, porque tú nada más tienes fiebre y runny nose. En ningún lado ahí tú estás viendo de que disfagia, que le duele la garganta, que tiene algo inflamado. Aquí lo que Sí, o sea, pero digo que una enfermedad viral que le causa fiebre. tú dices faringoamigdalitis, digo, faringitis, ¿cómo se llama esto? Faringitis viral. Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos dice fiebre y runny nose. Como le dije, aquí lo único que nos dice es que hay afectación de las vías respiratorias superiores, más nada. Y eso es muy sugestivo. Cuando tú tienes síntomas locales y sistémicos, eso es muy sugestivo de una enfermedad viral. Entonces, él tenía una enfermedad viral y le dieron over the counter medication. Probablemente le dieron aspirina para fiebre, que es un antipirético. No es el mejor, pero tiene propiedades antipiréticas. Eso fue hace 3 días. Entonces, luego de tener una enfermedad viral y de haber recibido aspirina, 3 días después llegó explotado. Y lo que estamos viendo es que 3 días después llegó con insuficiencia hepática. Vómito, letargia, hipotensión, hepatomegalia, hipoglicemia. ¿Qué es lo que va? Lateral optic disc. Voy para allá. Ok. Voy para allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un niño, ¿verdad? Con una enfermedad viral, le dieron aspirina, over the counter medication, no tienen que decirte que es aspirina. Sencillamente, miren lo que hicieron. Over the counter, pero no hay acetaminofén. Así que lo que queda es aspirina. Y después de eso desarrolló insuficiencia hepática. Eso es síndrome de Reyes. A los niños no se le da aspirina. Sobre todo cuando se sospecha de una enfermedad viral. A menos que sufra de Kawasaki.
Esa es la Exacto. única excepción en Kawasaki. Pero fuera de eso, no se le da. ¿Por qué? Por el síndrome de Reye, que es una hepatitis aguda secundaria a utilizar aspirina en un niño con una enfermedad viral. No se sabe la causa. Sencillamente no le dé aspirina a un niño con una enfermedad viral. Eso es síndrome de Reye. ¿Ya? Ahora, bilateral optic disc swelling. Cada vez, eso lo vamos a ver neuro. Cada vez que ustedes vean eso, eso es sugestivo a aumento de intracranial pressure. Eso es un signo de aumento de hipertensión intracraniana, que es un efecto adverso de hiperamonemia. Ya nosotros hablamos, habíamos visto en bioquímica que el sistema nervioso central controlaba el amonio convirtiéndolo en glutamina, utilizando glutamato. Y habíamos dicho que el problema de la glutamina era que, aparte de que depletaba el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, disminuyendo la cantidad de ATP disponible en las neuronas, depletándole el ATP, lo otro era que era una sustancia osmóticamente activa, por ende podía causar swelling. Ajá. Yolano, ¿tú puedes repetir eso de nuevo? De nuevo, ¿está bien? Por favor. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de hiperamonemia, en bioquímica habíamos dicho que en el sistema nervioso central, una de las maneras por las cuales el amonio ejercía toxicidad era de la siguiente manera. Como se controlan las concentraciones de amonio en el sistema nervioso central es haciendo lo siguiente. Tú agarras glutamato, lo unes con el amoníaco y lo conviertes en glutamina. Bien, entonces el amonio que estaba libre, que era tóxico, ahora está dentro de la glutamina y no es tóxico. El problema de la glutamina es que es osmóticamente activo, o sea, tenemos neuronas que van a estar, que ya controlaron los niveles de amonio están bajos, pero tienen mucha glutamina. Y esa glutamina comienza a jalar agua, es osmóticamente activo, como el sorbitol. Y eso causa swelling, inflamación, bueno, no inflamación, sino swelling. Se hinchan las neuronas. Y cuando tú hinchas toda la neurona del cerebro, aumentas la presión intracraniana, porque el cerebro está rodeado de el skull, del cráneo, que no se distiende. Entonces, sí, que eso comienza a arrastrar agua y produce... Entonces, y este glutamato ya nosotros sabemos que es el aminoácido de un alfa-cetoácido que es intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Entonces, como tú ahora necesitas mucho glutamato para convertir ese amonio en glutamina, se depleta el glutamato y para tú seguir obteniendo más necesitas sacar alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. Si tú comienzas a destinar todo el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs para convertirlo en glutamato, para controlar los niveles de amonio, quitas uno de los intermediarios del ciclo. Por ende, disminuye la producción de ATP. Esos son dos de los principales mecanismos principales de toxicidad del amoníaco con el sistema nervioso central. Bien. Oh, pero también la misma hipoglicemia puede ser por ahí, porque entonces no está entrando al metabolismo de la gluconeogénesis a través de la oxalacetato, porque no está llegando al ciclo de Krebs a ese nivel. Lo que pasa es que esto está sucediendo en el sistema nervioso central, no en el hígado. Y en el caso de este niño, el hígado, como está comprometido por el síndrome de Reye, esa es la causa aquí de la hipoglicemia. Sí, ok. Bien. Entonces, como mencioné anteriormente, swelling de todas las neuronas se llenan de líquido por la acumulación de glutamina. Eso causa aumento de la presión intracraniana. Uno de los hallazgos clásicos de hipertensión intracraniana es que cuando se hace un fundoscopy,
encontramos optic disc swelling. Optic disc swelling. Vamos a ver si encontramos... Ah, mira, este está bien. Mira, este está relativamente normal, pero no me gusta. Bueno. Este se ve relativamente normal. No está totalmente normal, pero ustedes ven que nosotros aquí podemos distinguir entre diferentes capas y en esta se pierde la diferenciación de las porciones externas. Cada vez que ustedes ven eso pueden pensar en swelling o lo que se llama papiledema. Este se ve mejor. Papiledema. No se preocupen que en ojo vamos a hablar de esto. Se ve bien. Son uno de los marcadores, como mencioné, de aumento de presión intracraniana. Eso es normal. A ver si... bueno, míralo aquí. Como le había mencionado anteriormente, regularmente cuando nosotros vemos el disco óptico, nosotros podemos claramente diferenciar entre los vasos, pero más importante es el límite. Hay como un rim alrededor. Cuando hay papiledema, no podemos diferenciar entre los dos rims. O sea, clásico de papiledema. Pero como le dije, no se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante en neuro. Pero es un marcador de eso. Entonces, eso, como le dije, es síndrome de Reyes. Aquí, naturalmente, como ustedes ven, están coroceando las preguntas, como es clásico en esto, y lo que le están preguntando por el mecanismo de acción de la aspirina. Yolano, Dímelo. una pregunta. Con relación al tratamiento de eso, Nada más, tú sabes, rezarle a Dios. porque no se puede utilizar los mismos tratamientos que se utiliza en insuficiencia hepática, la hiperamonemia por insuficiencia hepática, arrastrando todo ese amonio para que no se... No, tú puedes. El problema es que el hígado te explotado. O sea, tú naturalmente eso es parte del tratamiento sintomático, pero después de eso tú lo que tienes que rezar a Jesucristo. Ya, porque a ver si el daño hepático no fue irreversible. fulminante, porque si es fulminante, tú puedes tratarlo con lo que sea, pero como quiera, eso va a continuar. Al final tú lo que tienes que hacer es un trasplante de hígado. Pero sí, tú le das tratamiento supportive, pero regularmente el hígado queda explotado y lo que sigue es eso. Entonces, moraleja, no se le da a los niños aspirina. Hay mejores cosas en tal caso, como quiera. Mejor dar acetaminofén, pero nunca aspirina. Sobre todo si sospecha de una enfermedad viral. ¿Qué era lo otro que le iba a decir? Miren, nosotros no hemos hablado todavía de los diferentes aspectos microscópicos que encontramos en el hígado dependiendo de la causa de daño. Vamos a ver que en intoxicidad por acetaminofén hay un patrón, que en enfermedad viral hay un patrón, que en esteatohepatitis alcohólica hay un patrón. Vamos a ver que en hepatitis viral hay un patrón. Los patrones microscópicos son importantes, ya ustedes saben, su flashcard. Esa lo dimos ya, pero... ¿Verdad? ¿En dónde? Atrás, cuando estuvimos hablando sobre el lobulillo hepático. No, pero no hemos visto los daños, no hemos hablado todavía de los cuerpos de Mallory. No hemos hablado todavía De las lesiones dependiendo del tipo de zona. del tipo, no. Exacto, hablamos de la zona, pero no de los hallazgos microscópicos específicos. No, como dije, no hemos hablado de los cuerpos de Mallory, de los cuerpos de Consilman. Todavía no hemos hablado okay, entiendo. Pero vamos a llegar. Pero nuevamente es importante eso. Pero como le dije, este caso resume literalmente síndrome de Reyes, clásico. Cada vez que ustedes vean un niño que llega con el hígado explotado, después que le dieron una medicación rara, a veces ni siquiera le dicen de que over the counter, le dicen que le dieron algo que no saben qué, o que la mamá que tiene reumatoide arthritis y que le dieron una pastilla que ella bebe, o a veces le dieron un medicamento y ya que no saben cuál es ni cómo se llama, y llega así. Ya usted sabe que tiene que sospechar del síndrome de Reyes. Sencillo como es. Mira, aquí ya entramos en algunos componentes. Mira qué chulo. Mira, Boquiari. Está bien, pero mira, ya nosotros no
no que nos falta mucho aquí. Mira, yo creo que ya mañana pasado salimos de gastro y entramos a... Ay, Dios mío, mató hongo. Es un cáncer, literal. Bueno, miren, aquí por si acaso en el Mato-hongo ustedes van a tener literal el mismo cuidado que tuvimos ¿en dónde fue? ¿Dónde fue? Micro. Endocrino. Realmente más que endocrino, microinmuno, más o menos como un solapamiento de esos temas que vamos a ver. Y el abordaje tiene que hacerlo parecido también, ponerle mucha atención, leer al pasito, ser felices con el universo, con los tiene muchas cosas de bioquímica, hematología. bioquímica, y vamos a profundizar en algunas de las patologías que hemos mencionado. Glucose phosphate dehydrogenase deficiency. Hepatoquinasa, Sí, vamos a ver el ictiocitosis, esferocitosis hereditaria, toda esa chucherita. Nosotros la vamos a ir viendo ahora en profundidad. Tienen que leer con mucho cuidado, hemato. En onco vamos a ver muchas porquerías y mutaciones raras de esas. Igualito que como vimos hoy de que APC quejas. Literalmente eso. Vamos a ver muchas mutaciones, asociaciones. Van a haber muchas partes que literalmente lo que vamos a decirle ole a seguir para adelante. Porque van a hacer eso, listado de mutaciones asociadas. Pero se lo digo desde ahora, como siempre se lo he dicho, importantísimo. Cada vez que vean una patología que tiene mutaciones asociadas, pues ponerle atención, hacer su flashcard tranquilito, no pasarle por arriba, porque se lo van a preguntar eventualmente. Nada, señores, déjenme resolver mi vida aquí con